Al nombre de Jesús sea la gloria. Damos gracias al Señor en esta tarde nuevamente por estar aquí en la voz de Dios que señala el camino. Bendecido y exaltado sea mi Señor y mi Dios, quien nos permite hacer esta labor para la gloria de su santo nombre, en favor del necesitado, en favor del pueblo del Señor, en favor de nosotros mismos, para que seamos edificados, para que seamos estructurados, para que seamos direccionados por el poder de la palabra del Dios viviente. Señor, te bendecimos y te exaltamos. Aquí estamos en esta tarde, mi amado Salvador, y te ruego que, por favor, me asistas con tu presencia, mi Señor y mi Dios, para dar a conocer esta palabra, Señor, en esta tarde. Asísteme con tu presencia y pon tus palabras en mi boca. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a mirar la carta a Tito, el capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bendito el Señor. Bueno, aquí estamos mirando la palabra del Señor y ayer dimos la primera parte acerca de el poder destructivo de los celos y estábamos hablando un poco acerca del celo de Dios, de cómo Dios nos cela a causa de inclinarnos o para que no nos inclinemos hacia otros dioses o hacia otros objetos o personas o a nosotros mismos. Entonces Él nos cela con celo de Dios, con celo santo. Hoy vamos a mirar un poquito acerca de celo por lo santo. Ayer estábamos mirando el celo de Dios en sí. Que Él es fuerte y celoso y que no quiere, no permite que nos inclinemos en adoración a lo que no es Dios o a otra cosa fuera de Él para adorarle o para rendirle culto o alabanza o por lo menos adoración y servicio. Entonces hoy vamos a mirar celo por lo santo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, enviándole consejos a Tito, y entonces le está hablando acerca de cómo presentarse delante del Señor y cómo, cierto, instruyendo al hermano Tito, a este hombre, siervo de Dios, bendito el nombre del Señor. Así que entonces está hablando de que el Señor Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio para Él, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Cuando se habla de un pueblo celoso de buenas obras, es que ese pueblo va a tener cuidado de hacer lo bueno, lo correcto en la presencia de Dios, a causa de que el Espíritu del Dios Santo está en él. Entonces, cuando hablamos acerca de celo por lo santo, tenemos que mirar entonces qué es tener celo por lo santo. Cuando vemos a Jesús indignado allí en el templo, cuando vio que el templo, el lugar de donde se había apartado para Dios, o era exclusivamente para tener un encuentro, por así decirlo, con Dios, a través de ceremonias según la ley, entonces tenían su encuentro con Dios, se había convertido en un supermercado, ¿cierto? Donde se vendía de todo y se cambiaba de todo. Pero es más, el Señor ni siquiera le dijo supermercado porque pues sería una palabra como muy elegante. Él dijo, la habéis convertido en cueva de ladrones.
Y en ese momento entonces se cumplió un versículo que dice, el celo de tu casa me consume. Porque cuando vio allí a todos los que vendían palomas y cambiaban una cantidad de cosas, se indignó de una manera tan terrible que de una vez volcó las mesas de los que cambiaban las monedas y de los que vendían palomas y de todo eso. Y entonces se indignó y los echó fuera, los latigó. Nadie en aquel momento se atrevió a levantar un dedo contra el Señor Jesús, porque ahí en ese momento no estaba actuando como el Cordero de Dios. Ahí estaba actuando con la justicia de Dios y el látigo de Dios, y eso que donde hubiera sido bien fuerte, los había destruido para siempre. Entonces, celo por lo santo es mirar que la iglesia, que el hermano, que mi vida, que mi familia esté actuando correctamente con relación al buscar a Dios. Como somos cristianos, entonces que andemos como cristianos. Entonces, cuando vemos las cosas que andan mal y nos indignamos, nos da, como decimos nosotros, esa ira santa. Entonces, claro, a veces levantamos la voz y exhortamos fuerte. ¿A causa de qué? De sentir celo por lo santo, porque sentimos indignación de que las cosas no se estén haciendo correctamente. Para esto podemos mirar algunos ejemplos bíblicos, y bueno, podríamos mirar el ejemplo de Moisés. El ejemplo de Moisés cuando Moisés baja del monte y ve el pueblo allí en su idolatría, tuvo celo por lo santo y se indignó de una manera tan terrible que cogió las tablas de la ley que llevaba en sus manos y las quebró. ¡Pah! Las quebró. Donde ese hombre hubiera tenido poder de Dios en ese momento para destellar poder y matar a un poco de gente, le cuento que habían quedado poquitos, porque la indignación que le dio al hombre fue tremendo. De una vez quebró imagínense que, no sé si fue que en medio de tanto celo, no podemos, o sea, no sé cómo qué decir, de la ira que le dio, no fue capaz de contenerse y ponerlas a un lado, las tablas santas del Señor, los mandamientos que traía en sus manos, y parece ser que la ira y los celos los llevan ¿a qué? A hacer cosas en un momento dado de destrucción. Entonces él levanta y quiebra las tablas de la ley del celo por lo santo que tenía, de la indignación de ver el pueblo que se había descarriado. En solo 40 días se descarrió el pueblo. Imagínese usted un pueblo que había acabado de pasar semejante poder de Dios manifestado en estos hombres para que se descarriaran en 40 días por la ausencia de un hombre. Definitivamente el ser humano es cosa bien terrible. Bendito el nombre del Señor. Así que en este caso podríamos mirar y hacer un paréntesis para decir que no debemos de seguir a Dios por el líder que está enfrente de nosotros. Si bien es cierto, vamos a escuchar al líder porque es el líder que Dios ha puesto, y vamos a escuchar lo que Dios habla a través del líder, y vamos a hacer lo que Dios habla a través del líder. Pero entonces, si el líder se nos desaparece, o si el líder le pasa algo, pues entonces hasta aquí llegó Dios. No, es que el líder no es Dios. El líder es el que guía al pueblo de Dios, pero no es Dios. Que ese es el problema. En cierta oportunidad, porque es que hay personas que siguen a los líderes, en cierta oportunidad, orando por una dama, y bueno, Dios la rescató de unas tinieblas impresionantes. Ella trabajó como medium de Gregorio Hernández durante más de 30 años. Y Dios utilizó a su siervo para hacer la obra que había que hacer.
Y en determinado momento, el hombre que estaba ayudando a esa mujer para salir de esa situación, se perdió por unos días. Y luego cuando apareció, la mujer le dice, ¿dónde estaba usted? Lo estaba buscando, ¿usted por qué se desaparece? Entonces el líder le dice, es que usted tiene que aprender a vivir es con Dios, porque si yo me muero, le dijo el líder, si yo me muero, entonces ¿qué hace? Dijo, pues lo llamo. De una vez se le despertó el espíritu que todavía estaba en ella, el espíritu de llamar los muertos. ¿Sí ven? Entonces luego hubo que aterrizarla con relación a esa situación. Cuando Dios, alguien dijo que Dios es un derroche de poder. Eso se me quedó a mí grabado. Y eso es una niñada. Es una niñada y es una, perdónenme la expresión, es una gran bobada decir que Dios es un derroche de poder. Eso es mentira. Ni siquiera el diablo es un derroche de poder. El poder de Dios, Dios no lo tira a la jura, porque decir que es un derroche de poder es que llegue y lo tira al que lo coja. Ni siquiera el diablo hace eso. Entonces, uno no puede decir eso. Uno no puede decir eso. Dios a sus líderes, al que quiere, le da la unción, y eso que con medida. La verdad, con medida. ¿A causa de qué? A causa exactamente de que los demás hombres lo van a ¿qué? A querer adorar. Pasó con Moisés. Dios hizo que Moisés desapareciera. ¿A causa de qué? Porque si no ellos lo iban a adorar y entonces iban a llamar a celo al Señor con relación a un hombre santo como Moisés. Bueno, Moisés se indignó y quebró las tablas de la ley y exhortó fuertemente y se puso enojado fuertemente con su hermano Aarón y también con el pueblo. Sin embargo, cuando Dios iba a destruir el pueblo, Aarón y él se interpusieron en la presencia del Señor por amor al pueblo. Así que si yo tengo celo de Dios por lo santo, también debo de mirar que las cosas, que también ese celo que tengo por mis hermanos, entonces también sea con amor. Porque si es celo santo o es celo por lo santo, entonces hay que seguir la verdad en amor. Yo estoy vigilando, no es que yo vaya a vigilar a los hermanos, sino que si yo veo que un hermano está andando mal, entonces por eso la Biblia habla acerca de la exhortación. Exhortaos unos a otros con amor y sobrellevar las cargas los unos de los otros. O sea, yo voy a mirar si un hermano se está portando mal y si yo tengo celo por lo santo, y es un celo con amor, ¿qué hago con el hermano? Con el hermano lo llamo con amor, y aunque me ofusco por verlo porque está haciendo mal y está dando mal testimonio de nuestro Dios y de la luz que tenemos en nosotros, hombre, voy a llamar al hermano y le voy a hablar. Hermano, ¿cierto? Voy a hablarle con la autoridad de Dios, pero también con el amor de Dios. Porque cuando no se aplica la verdad en amor, entonces lo que se hace es ¿qué? Es destruir las personas. Bendito el nombre del Señor. Tenemos por aquí también otro versículo en Romanos capítulo 10, versículo 2, que dice así: porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hablando el apóstol Pablo acerca del pueblo de Israel, y él decía, yo doy testimonio del pueblo de Israel, de mi pueblo, porque él era israelita. Dijo que ellos tienen celo por lo santo, pero no conforme a ciencia. O sea, que hay personas que manejan un celo por lo santo, pero no conforme a la ciencia de Dios. Porque una cosa es que yo tenga celo por lo santo, y otra cosa es que yo me vaya según mis pensamientos, según lo que yo creo que se debe de hacer. Entonces a veces
estábamos mencionando esta semana en otro programa sobre el espiritualismo. Y bueno, hay que mirar hasta dónde es malo el espiritualismo, y hay cosas que de verdad desvían. El espiritualista desvía las cosas que son espirituales por conceptos propios, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar bien eso, porque hay quienes, por ejemplo, en nuestra iglesia hay personas que no se cortan, mujeres que no se cortan la punta de su cabello y tienen un cabello bien largo hasta abajo, las canillas bien abajo, y son cabellos bien, perdónenme la expresión, pero bien feos, resecos por el sol, y el peso del calor las mantiene con dolor de cabeza, y el dolor de cabeza les causa estrés y les causa ira y les causa una cantidad de cosas, pero ellas se sienten atadas a eso porque hay quienes que les dijo que no se pueden cortar. Hombre, bendito el nombre del Señor. Entonces uno tiene que mirar la interpretación bíblica y tener un celo por lo santo, pero un celo por lo santo conforme a la ciencia de Dios, no un celo por lo santo sin ciencia, como está hablando el apóstol Pablo acerca de estas personas. Yo recuerdo que cuando tenía unos 15 años, recién entrado a la iglesia, fui a una casa de unos hermanos y prendieron el televisor al frente, y yo cogí el inario y yo miraba el inario por toda parte, pero yo creía que si así miraba el televisor, había pecado ya. Y si bien es cierto, sí puedo pecar frente al televisor, porque la verdad es que puedo llegar a pecar frente al televisor, pero si yo también sé qué es lo que voy a mirar y tengo el control sobre eso, la cosa es diferente. Porque hay quienes dicen no tener un computador en la casa, pero no lo tienen delante de nadie, pero lo tienen escondidas. O sea, es un celo con hipocresía. Entonces, si yo hablo de santidad aquí delante de ustedes o en un púlpito, pero yo mismo no miro que mi vida esté en santidad, es un celo hipócrita, no conforme a la ciencia de Dios, sino que quiero hacer creer que soy santo, pero en verdad no lo soy. Entonces el celo por lo santo es mirar que las cosas se den bien. Yo, la verdad, he visto cosas que, como que, y de pronto usted también. Recuerdo que hace algunos años, unos 29 años creo, estaba yo, tal vez casi 30 años, unos 29 años, estaba yo recién reconciliado y me querían pasar al púlpito a hacer algo. Y yo dije, no quiero pasar, déjenme aquí, porque no quiero que los hermanos pequen mirándome. Eso es un celo por lo santo. No porque no me sintiera bien, sino porque quiero cuidar la mente de los hermanos. Eso es celo por lo santo. Cuando para usted no es pecado tomar vino, por ejemplo. Para usted no es pecado tomar vino. Pero resulta que para el hermano fulano es pecado tomar vino. Y pues la Biblia no dice que usted no se puede tomar un vaso de vino o una copa de vino, sino que no se emborrache. La Biblia dice eso. Yo no tomo vino, pero pues la Biblia dice eso. Y bueno, la Biblia no prohíbe que usted se tome una copa de vino. La Biblia no lo prohíbe. Pero resulta que algún hermano lo vea a usted tomándose una copa de vino y entonces lo va a juzgar, lo va a señalar. Entonces, si yo sé que ese hermano tiene ese problema, entonces delante del hermano yo no me voy a tomar ese vino, y no voy a hacer por hipocresía ya, sino por cuidar la mente del hermano, por cuidar la vida del hermano, que es lo que el apóstol Pablo llegó a decir. A causa de los hermanos, si me toca no volver a comer carne, no volveré a comer carne. Pues, pero delante del hermano débil. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el celo por lo santo, que las cosas estén bien. No estoy de acuerdo, y aunque pues yo no, pues es mi pensamiento, y el pensamiento de muchos. No estoy de acuerdo que una persona que ande mal con Dios, que no tenga una vida correcta en la presencia del Señor, tenga un cargo en la iglesia, por mínimo que sea. No, porque tiene una enfermedad espiritual. Si es una persona que no está andando correctamente en el Señor, no debe de tener cargo. Es más, si usted tiene cargo en la iglesia
pero usted sabe que tiene algún problema encima, puede ser un pecado oculto o problemas difíciles, o sea, no dignos de un cristiano que tenga un cargo para servir, entonces simplemente no lo tenga, porque es mejor decir no delante de los hombres e inclinarnos en la presencia del Señor. Pero ¿qué me gano yo estando con un cargo y andando mal con Dios? Eso es falta de celo por lo santo. Eso es falta no solamente en mí, sino en la persona que de pronto sabe, porque yo conozco personas que saben que están mal y sin embargo dan cargos y sin embargo reciben cargos. Entonces eso no es tener celo por lo santo. En cierta oportunidad iban a colocar un cierto personaje a hacer un servicio en la iglesia y le dije yo a la persona que lo iba a colocar, le dije, esa persona no debe estar en ese cargo. ¿Por qué? Y le dije, porque tiene problemas, tiene dificultades, no debe estar ahí. Y entonces, ay hermano, le dije, pues hermano, no debe estar ahí. Y diga que yo dije, bien pueda, dígale que yo dije que él no puede estar ahí, bien pueda. No le dé miedo, si yo estoy diciendo es porque sé. Y efectivamente le dijeron que yo había dicho que no podía estar ahí por esto y aquello. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Sinceramente, sencillamente el hombre se ofuscó conmigo, se puso muy bravo y entonces, listo, que se ponga bravo. Le tocó contentarse solo, duró como 4 meses bravo, pero en esos 4 meses no pudo dormir tranquilo, porque él después me confesó. Entonces, porque usted diga algo, porque tenga un celo de Dios por lo santo, no tenga temor a hablar, predique la palabra como es, diga lo que es, así de sencillo. Hay gente que le dice a uno espiritualista, cuando yo veo que en las iglesias y desde los púlpitos están promocionando el día de San Valentín, entonces yo me ofusco, o sea, yo me pronuncio, porque ¿cómo es posible que están hablando del día de San Valentín, que no tiene que ver nada con el cristianismo, pero eso lo camuflaron, eso le pusieron otro nombre, ¿cierto? Entonces vamos a jugar amigo secreto por el día del amor y la amistad, y mentiras que no, es el día de San Valentín, y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo pues? Celebrando, disfrazando los días de los llamados santos afuera, y los creemos espirituales y los creemos santos, y me pronuncio y se ponen bravos. Pues ¿por qué se van a poner bravos? Yo me pronuncio. Es como el que disfraza el día del Halloween. Lo disfraza, entonces dice, no, es que el 28 o el 31 de octubre es el día de Halloween, entonces no, disfracemos los niños el 27 o el 25, hagamos la fiesta aquí a los niños y démosle los dulcecitos aquí a los niños. Están celebrando el Halloween. No disfrace el Halloween, no lo disfrace. Ni disfracemos ningún día que sea exactamente religioso. No lo disfracemos. Llamemos las cosas por su nombre, porque hay de al que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, que pone las tinieblas por luz y la luz por tinieblas y lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Eso dice la Biblia, la palabra del Señor. Puede que se ofusquen, puede que se pongan bravos, pero ¿qué hacemos pues? Las cosas tienen su nombre y hay que decirlo. Ah, es que usted lleva las cosas al extremo. Pues el Dios de la Biblia lleva las cosas al extremo. Y estamos en el siglo XXI. Sí, pero el Dios del siglo XXI es el Dios del siglo I. Y todavía dice, sed santos porque yo soy santo. Bendito el nombre del Señor. Entonces cuando tengo celo por lo santo, me echo una cantidad de problemas con una cantidad de personas que no les importa vivir una vida de cualquier manera, entonces se ofuscan. Se ofuscan. No, hermanos, que tampoco es para tanto. Uno tampoco puede ser así. Todavía estamos aquí. No somos ángeles. Sí, amén, no somos ángeles. Somos hombres y mujeres que tenemos debilidades, que tenemos problemas. Pero celo por lo santo debe de haber. Y la exhortación de Dios en esta tarde, la voz de Dios que señala el camino, el buen camino, es que tengamos celo por lo santo aún en el siglo XXI. Las cosas tienen su nombre y las cosas se llaman como son. Bendito el nombre del Señor. Así que, así estemos en el siglo XXI. Y bueno, hay evangelios modernos.
Si usted quiere vivir un evangelio moderno, viva su evangelio moderno. Y si quiere creer a su manera, crea a su manera. Y si quiere vivir una vida, entre comillas, cristiana a su manera, vívala. Pero eso jamás tendrá el nivel que Dios necesita para que usted sea levantado en el momento de que la iglesia se vaya. Y va a tener problemas, seguro. Entonces uno ve una cantidad de personas enfermas. ¿Pero por qué estoy enfermo? ¿O por qué estoy enferma? ¿Qué me pasa? Y resulta que colamos el camello y tragamos el mosquito y colamos el camello. Pero cazadme las zorras pequeñas, porque las pequeñas zorras echan a perder las grandes vides. Hay que tener cuidado de esas cosas que en apariencia son pequeñas, pero que van carcomiendo y destruyendo la vida del cristiano. Tengo una comparación para esto. Estamos hablando de celo por lo santo. Tengo una comparación para esto y es el cején, el animalito pequeñito que destruye un árbol que usted no es capaz de atravesarlo. Y tengo una comparación y se le para a usted enfrente y si pudiera hablar y le decía, yo soy capaz de atravesar ese árbol con los dientes. Pero este animalito que mide menos de medio centímetro, que usted le hace así de una vez lo mata, ¿cómo es posible que es capaz de atravesar un árbol de varias abarcaduras con los dientes? Y yo no soy capaz ni de pegarle un mordisco porque me lastimo. Y él dice, y si él hablara, ¿sabe qué diría? Dice, deme tiempo y atravieso ese árbol. Bendito el Señor. Las pequeñas zorras echan a perder las grandes vides. Así que entonces tenemos que tener cuidado de esas pequeñas zorras, de eso que comienza a hacernos daño y que nos comienza a llenar de un pasivismo, de pasividad, de tranquilidad, de no, eso tranquilo hermano, eso no. Entonces ya cuando menos piense el hijo o la hija, entonces ya le trae a su casa el árbol de Navidad. Ah, eso no importa hermano, eso no tiene nada que ver hermano, tranquilo, eso no es nada, no. Y la Biblia, y dicen no hacemos esto o aquello, pero ¿qué pasa? La gente, el cristiano celebra que la Navidad, pero no que es que salimos de allá y la celebran. No ponen el pesebre porque pues ni más faltara, pero como tal el resto lo celebran. Y los muchachos, ¿qué vas a tener el 24, el 25? Bueno, bendito el nombre del Señor. El Señor nos hace un llamado de atención en esta tarde para que volvamos a los principios. Así dice el Señor, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y sabe qué dijeron ellos? No andaremos. ¿Usted qué dice en esta tarde? ¿Sí lo hará o no lo hará? ¿Sí andará o no andará? La decisión es solamente suya. A santidad nos llamó el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Recuerde entonces lo que dice aquí la palabra del Señor, que este Dios del que estamos predicando, en la persona de Jesucristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta es la voz de Dios que señala el camino. Feliz tarde para todos. Dios les bendiga.